mismos valores de Sandino son los que retoma el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El general Sandino desarrolló una política de alianza. El triunfo de la revolución es el culmen, es la síntesis de todo ese proceso de lucha. Los jóvenes tienen que aprender a defender su propio futuro. Bienvenidos a nuestro podcast especial hoy en el marco de la celebración del 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Exploramos un impacto histórico, los logros del buen gobierno sandinista y su legado duradero. Así que hoy me encuentro en un momento muy especial porque estamos acompañados por el diputado suplente, compañero Rodolfo Urtecho, diputado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bienvenido, compañero Rodolfo. Gracias, Marcelo. Estamos aquí a tu entera disposición. Comencemos por entender cómo surgió el proceso de revolución. ¿De dónde viene la idea de la revolución hasta lograr este triunfo que vamos a celebrar el 19 de julio? Después del asesinato del general Sandino en 1934, el general Sandino lógicamente se propuso luchar por la justicia social, por transformar la sociedad nicaragüense y sobre todo expulsar a la marinería yanqui, que lo logró a principios de 1934. Luego es traicionado por la oligarquía nicaragüense, por Somoza y el imperialismo norteamericano, y fracasa de momento el proyecto revolucionario de Sandino. El Frente Sandinista retoma en 1961, el 23 de julio, una vez que se funda inicialmente como Frente de Liberación Nacional y posteriormente a partir de 1962 como Frente Sandinista de Liberación Nacional, la lucha, la estrategia, la táctica, las ideas, la programática de Sandino. Es ahí donde nace la semilla revolucionaria. Es como que la tumba del guerrillero dice que no sabemos dónde está, pero en realidad sembraron en la tierra a un hombre y nacieron miles de revolucionarios. Entonces, ya en el 62 marca la historia como que nace ese ideal de Sandino, igual de soberanía y liberación. Igualmente, los mismos valores de Sandino son los que retoma el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el programa histórico que redacta de puño y letra el comandante Carlos Fonseca Amador en 1969, en donde se esbozan los principios y la programática básica de lo que a raíz del triunfo de la Revolución Popular Sandinista sería el programa de gobierno de reconstrucción nacional. A través de los mismos textos históricos de Sandino vienen a plasmarse cómo sería un país libre, cómo sería en ese momento la estrategia. Hay algunos que dicen de que la guerra de guerrillas nació en Cuba, que Sandino implementó otra guerra de guerrillas, pero en sí, ¿cuáles son las estrategias militares que se utilizaron para lograr este triunfo? La estrategia militar tradicional de los ejércitos oligárquicos en Nicaragua tenía sus propias características y Sandino supera esas características, supera esa estrategia a partir de la Guerra Nacional. Estamos hablando del año 1927. Sandino inicialmente lucha con las mismas tácticas y las mismas estrategias militares que los ejércitos tradicionales venían implementando. Pero él se da cuenta que esa táctica, esa estrategia había que cambiarla, había que erradicar la vieja táctica invasionista que es la que se imponía al inicio de la lucha de Sandino. Y Sandino crea una nueva estrategia, crea nuevas tácticas militares. Él, a partir de los combates que se dan en Ocotal, aprende la lección y comienzan a ensayar la emboscada, comienza a ensayar el ataque rápido a las tropas norteamericanas, comienza a ensayar nuevas tácticas, nuevas estrategias militares. Y por eso Sandino es un creador de una nueva estrategia militar en el mundo, en América Latina y en Centroamérica y específicamente en nuestro país. Esa es una de las grandezas y aportes y legados del general Sandino. ¿Cree usted que esas tácticas fueron avanzando conforme el tiempo y para lograr el triunfo de la revolución acá en Nicaragua, nuestras tropas implementaron esas tácticas, al igual de algunas otras que venían siendo en los tiempos, pues por ejemplo de la Revolución Cubana, las capacitaciones o del Medio Oriente hacia nuestros guerrilleros, que utilizaron tácticas para poder triunfar en ese momento, en la guerra
en el campo, allá en la montaña. Pero, ¿qué me dice del combate urbano? En primer lugar, debemos recordar que el comandante Carlos Fonseca Amador retoma la estrategia y la táctica político-militar del general Sandino. Pero Carlos Fonseca también retoma la estrategia de lucha en la guerra de Vietnam, retoma la estrategia de lucha de la Revolución China, retoma la estrategia de lucha de la Revolución de Argelia, retoma la estrategia de lucha de la Guerra de Octubre de 1917 en Rusia. Es decir, Carlos amplía el panorama, amplía los conocimientos. Y Carlos tiene el privilegio y tiene el gran aporte histórico de haber incorporado las gestas no solo de Sandino, sino de nuestros héroes anteriores, de Celedón, del general José Dolores Estrada, las luchas de nuestros indígenas. Y Carlos logra crear un nuevo modelo a partir de la fundación del Frente Sandinista. Lógicamente ese modelo se va desarrollando poco a poco. No es que Carlos lo crea de la noche a la mañana. El Frente Sandinista va aprendiendo de todas esas estrategias, de todos esos ejemplos, de todas esas tácticas, tanto en lo político como en lo militar, y el Frente Sandinista va mejorando sus luchas. El mismo Frente Sandinista, cuando comienza en el año 63, después en el 67 con Pancasán, todavía ensaya una estrategia invasionista. El Frente Sandinista, las dos primeras experiencias militares que desarrolla, las hace desde Honduras, invadiendo el territorio nicaragüense. Pero luego el comandante Fonseca se da cuenta que eso no funciona. ¿Por qué? Porque para que la guerra triunfe, la guerra revolucionaria, se necesita crear base social en el campo, en la ciudad, en los barrios, en las fábricas, en los colegios, en toda la comunidad nicaragüense. Y luego va corrigiendo esas tácticas, esas estrategias, y el Frente desarrolla su propia estrategia de lucha. Exacto. Hablando de bases sociales, vemos en el contexto histórico del momento donde Nicaragua vivía un momento tan trágico que había una conciencia colectiva, ¿eh?, de libertad, de muchas cosas, pero esas bases sociales, hubieron algunos involucrados de cuna de oro, le llamaba yo, o esas personas que venían de grandes familias que en realidad desarrollaron lo que nuestro general Sandino nos enseñó, que era la conciencia de clase. Por ejemplo, acá en Granada, ¿de quién podemos ver esas personas de clase alta que se involucraron en la lucha? Sobre este tema, el general Sandino desarrolló una política de alianza con los campesinos, con los estudiantes, con los obreros, con amas de casa, con profesoras en aquel tiempo, con internacionalistas que se incorporaron al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Entonces el general Sandino impulsa una estrategia de alianza con los distintos sectores sociales. En el contexto histórico, el general Sandino dirige a la clase campesina como clase fundamental en aquel tiempo. Es decir, entre 1927 y 1933, 1934, la clase más importante, más numerosa en Nicaragua es el campesinado, no es el obrero, porque Nicaragua no tiene fábricas, Nicaragua no tiene desarrollo industrial. Posteriormente, el Frente Sandinista incorpora de nuevo al campesinado, incorpora a los estudiantes, a las organizaciones estudiantiles de secundaria, a las universidades, el CUBUN, el FER. Ahí se va forjando la lucha. ¿Y quiénes impulsan esa lucha? Los estudiantes, pero los estudiantes acompañados por el campesinado, por trabajadores, por obreros, por campesinos, por artesanos. El mismo Sandino reivindica a los artesanos que participan en su lucha y participan también en la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se incorporan, por ejemplo, los movimientos religiosos a través de la teología de la liberación en la lucha del Frente Sandinista. Incluso algunos cuadros del Frente llegaron a ser miembros de la Dirección Nacional que se originaron en el movimiento cristiano. Muchos compañeros que estaban en la actividad religiosa se incorporaron al Frente Sandinista, porque desde luego existe mucha similitud entre los valores cristianos y los valores sandinistas. Por eso ahora tenemos el modelo cristiano socialista y solidario, que retoma precisamente todos esos indicadores y esos aportes históricos a la lucha. Sí, claro, como teníamos a Gaspar García Laviana, que abandonó el hábito y agarró y se unió a los muchachos, como él decía. Adelante, compañeros, que vamos a triunfar. Y la teoría de la liberación, que para muchos es un tema muy complicado, un tema muy delicado, y vamos a estar viendo el aporte de las mujeres, por ejemplo. Hacemos el aporte de las mujeres. Sin la participación de la mujer no hay revolución. Así que, ¿qué papel jugaron las mujeres, por ejemplo, y los jóvenes
en esta lucha antes del triunfo? El papel de las mujeres y de los jóvenes se destacó ya en tiempos de Sandino. Muchas mujeres colaboraron con Sandino. A Sandino, por ejemplo, le pasaba información. Sandino organizó redes de espionaje a través de todo el país, sobre todo en Nueva Segovia, en toda la parte norte, Jinotega, Matagalpa, incluyendo Chinandega, León, incluso llegó hasta Carazo. En Rivas también tuvo cierta incidencia. Aquí en Granada, la lucha de Sandino abarcó prácticamente todo el territorio nacional y las mujeres tuvieron una participación destacada. En primer lugar, la Blanquita, su esposa. Ella era asesora de tácticas militares. Ella era la vocera, era la comunicadora, lo que en tiempos de los batallones de reserva se le decía comones. Ella era la jefe de comones del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y hay muchas mujeres que se destacaron en la lucha de Sandino. De las pocas telegrafistas, él se encontró una y jugó su papel, y fue un papel clave. Pero no solo eso, ella como mujer revolucionaria se destacó en las negociaciones con Sandino. Don Sofonías Salvatierra fue el principal negociador de Juan Bautista Sacasa, que era presidente en ese tiempo de Nicaragua y que luego traiciona a Somoza y lo derroca. Don Sofonías Salvatierra iba y venía en las negociaciones con Sandino a la montaña, o Sandino venía pues a Managua a las negociaciones políticas que se efectuaron en aquel tiempo con Juan Bautista Sacasa. Y la Blanquita jugó un papel determinante. Ella le preparaba al general Sandino las intervenciones que Sandino iba a tener en Managua. Ella preparó muchos documentos, ella aportó muchas ideas. Y eso la historia todavía no lo conoce completamente. Hay que estudiar el aporte de Blanca, porque ella tiene aportes que van más allá de su propio tiempo. Y luego, en la lucha del Frente Sandinista se incorporan muchísimas mujeres. Incluso algunas religiosas se incorporan. En lo personal, yo tuve la oportunidad de trabajar con religiosos que estaban incorporados a las filas del Frente Sandinista. Algunos españoles, otros nicaragüenses, otros de América del Sur. Distintos religiosos y religiosas se incorporaron y muchos de ellos ofrecieron las casas curales, sus casas de habitación como centros de refugio para los cuadros clandestinos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Lógicamente, no todos se mantuvieron hasta el día de hoy. Muchos de ellos participaron hasta el triunfo de la revolución, otros continuaron durante el triunfo de la revolución en los 10 años, otros continúan con el Frente Sandinista hasta el día de hoy, pero como decía el comandante Daniel, la verdad es que, y lo dice Marta Hacknecker cuando habla del tema de las alianzas políticas, las alianzas son transitorias. Uno organiza con movimiento revolucionario determinadas alianzas y luego esas alianzas puede ser que se deshagan o puede ser que algunos se salgan de esas alianzas y vienen otros protagonistas a incorporarse a nuevas alianzas. Entonces a las alianzas no hay que tenerles miedo. Sandino tejió alianzas en su momento y algunas de ellas no le funcionaron. Pero las alianzas fundamentales con las clases fundamentales sí le funcionaron y llegaron hasta el final en su lucha. Y claro, hablar desde Blanquita hasta hablar de las mujeres que fueron parte de la lucha. Por ejemplo, acá, ¿qué me puede decir de Claudia Chamorro? Una granadina de una familia acomodada que se unió a la lucha. Creo que la mejor opinión sobre Claudia Chamorro la dio el Zorro, Francisco Rivera. El Zorro peleó al lado de ella y ella peleó al lado de él. Y él valora la capacidad de trabajo, de organización, valora el aporte que Claudia Chamorro hizo en la montaña y valora el último gesto que tuvo, porque en la montaña la guardia ataca a la escuadra donde va Claudia Chamorro y ella decide quedarse para defender al resto de los compañeros. Eso lo expresa muy bien el Zorro, porque el Zorro fue jefe de ella. Desde luego, no solamente Claudia participa, tenemos a otros compañeros aquí mismo tenemos en Granada otros cuadros, incluso comandantes guerrilleros que vienen de clases sociales adineradas o de clase media alta y que se incorporaron a la lucha del Frente Sandinista. Recordemos que al Frente Sandinista se incorporaron viejos cuadros y militantes, por ejemplo, del Partido Socialista, viejos cuadros y militantes del Partido Comunista, viejos cuadros políticos del Partido Conservador que mantenían una oposición férrea contra Somoza, se incorporaron también a las filas del Frente Sandinista. Y también se incorporaron algunos militares de la Guardia Nacional, como los hermanos Tejada, por ejemplo, que fueron asesinados por Somoza, fueron asesinados por la Guardia Somocista. Entonces, el Frente Sandinista se nutrió de todos los sectores sociales del país, de clases pudientes, de clase media, pero lógicamente, como lo señaló Sandino, la clase fundamental en la lucha eran los obreros, los campesinos, los estudiantes, los artesanos, las clases populares.
Así es, las clases populares que son pieza fundamental, como decía usted. En toda esta lucha hay hazañas históricas, heroicas, por ejemplo, Claudia cubriendo la retirada del Zorro, Arleziu también cubriendo la retirada de los medios internacionales, y vemos cuántos momentos históricos, pero usted cuéntame uno de que pudiera usted decir, este es el momento histórico que no debemos olvidar antes del triunfo. No debemos olvidar ninguno de los momentos. Los historiadores hablan de 4 momentos en la lucha. ¿Cuál es el primer momento? La lucha contra Somoza y contra el imperialismo norteamericano, que dura 18 años, hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio del 79. Esa es la primera etapa. La segunda etapa son las transformaciones que impulsa la Revolución Popular Sandinista durante 10 años. La tercera etapa, estamos hablando del periodo neoliberal, cuando el Frente Sandinista tiene que defender las conquistas que la revolución había logrado a favor del pueblo. Y el último momento, estamos hablando ya de 2006, 2007 hasta la fecha. Antes que nos vayamos a la segunda etapa de la revolución, quiero que nos cuente un poco del triunfo. Este momento del 17 de julio, donde es el Día de la Alegría, ese momento donde, por ejemplo, vamos a recordar el 17 la liberación de Granada, la entrada del Frente Sur a Granada, algunas peculiaridades que hemos estado escuchando sobre la entrada del Frente Sur, el factor sorpresa, por dónde entraron. Pero bueno, cuéntenos el momento del triunfo, del 17 de julio, la liberación de Granada, y a la celebración. ¿Cómo fue ese momento? El triunfo de la revolución es el culmen, es la síntesis de todo ese proceso de lucha. El triunfo de la revolución viene a ser como cuando los ríos fluyen hacia la mar o hacia el lago. Todos los frentes de lucha, el Frente Sur, Benjamín Celedón, el Frente Norte, Carlos Fonseca Amador, el Frente Occidental, el Frente Central, el frente que viene aquí por Chontales, todos los frentes de lucha convergen en Managua. Lógicamente no todos llegan al mismo tiempo. El pueblo se volca, el pueblo sale a vitorear al triunfante Frente Sandinista de Liberación Nacional con alegría. ¿Por qué? Porque nos estábamos quitando de encima 42 años de dictadura somocista y de dominio imperialista sobre Nicaragua. Entonces el pueblo sintió que se quitaba una carga histórica de encima y que por primera vez iba a disfrutar de democracia, de libertad, de autodeterminación. Por primera vez iba a disfrutar de los recursos propios del país. Y eso es lo que está haciendo nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Entonces, desde el 17 de la salida de Somoza, Día de la Alegría, todas las tropas se venían concentrando hacia Managua, y algunos dicen, es que es el 20. No, pero que se llegaron del 19, otros llegaron el 20, pero se celebra el 19 de julio. Aquí es importante recordar las últimas etapas de lucha. La ofensiva final ininterrumpida comienza en 1977, en octubre de 1977, y termina en septiembre de 1978. La ofensiva final, a la que le llamamos ofensiva final hacia secas, se da en 1979. Comienza en marzo, sigue abril, mayo, junio, julio. Son 5 meses. La ofensiva final para, de una vez por todas, derrotar a la tiranía somocista dura 5 meses. Y ahí todos los historiadores están de acuerdo. Son 5 meses lo que dura la ofensiva final. Pero antes comenzó la ofensiva. Y antes hubo un periodo de acumulación de fuerzas en silencio entre 1970 y 1974. De tal manera que el triunfo de la revolución viene a ser la síntesis, viene a ser la consecuencia definitiva de todo ese proceso de lucha. Proceso de lucha de que ya converge en el triunfo de la revolución. Luego viene otro proceso, después de la contrarrevolución. Quiero hablarle de la parte nuestra. Todo joven que vivió o nació en el tiempo del neoliberalismo, nació en un momento bien difícil para Nicaragua, porque empleo, la pérdida de empleo, la desestabilización económica, pero llegó un momento donde esa pausa, además del trabajo organizado del Frente Sandinista en cada barrio,
venían de los 90 en adelante, llega el triunfo y empieza una segunda etapa de la revolución. Vamos a entrar en la segunda etapa de la revolución porque es lo que muchos de los jóvenes hemos vivido. Esa parte donde la revolución regresa a Nicaragua, donde tuvieron 16 años ellos destruyendo, ellos enriqueciéndose. Ahora vemos que entra el gobierno del pueblo, presidente. Y esa es la parte que hemos vivido los que nacimos en tiempos neoliberales. Entonces, vamos a empezar en los avances y logros que podemos destacar, que son palpables. Son cosas que cada uno de nosotros sabemos que van en la línea. Algunos dicen de que vamos avanzando a pasos cortos. Pero es que la revolución no se hace en un momento, ya vivieron toda esa parte y ahora viene la recuperación de ese canasto lleno que nos decía el compañero, el canasto lleno que debemos de tener en la familia. ¿Cómo cree usted o cuáles son los logros de producción en la parte del sistema de producción que hoy vivimos en esta etapa de la revolución? Hay logros políticos que son esenciales, que son básicos. Cuando triunfa la Revolución Popular Sandinista, el primer logro es que el pueblo tome el poder. El pueblo presidente. Si el pueblo presidente no toma el poder, no puede desarrollar sus propias transformaciones. Y ese fue el primer logro con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Cuando nos trasladamos a la retoma del poder por el Frente Sandinista a partir del 2006-2007, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo? Retomando ese poder que le había arrebatado el neoliberalismo, por influencia y por presión del imperialismo norteamericano, porque las elecciones de 1989 las perdemos precisamente porque el imperialismo norteamericano mete en miedo al pueblo, porque veníamos de la guerra, veníamos del servicio militar patriótico, veníamos de una crisis económica muy difícil, una crisis en donde cada 100 córdobas, 60 córdobas se dedicaban a la guerra. Entonces la guerra tuvo un alto costo en vidas humanas de nuestros jóvenes, tuvo un alto costo económico, tuvo un alto costo por el bloqueo económico que nos impuso el imperialismo norteamericano. Luego que perdemos las elecciones, desde luego el imperialismo norteamericano, apoyado por la oligarquía nicaragüense, de nuevo buscan cómo desmantelar esos logros. Y cuando el Frente Sandinista triunfa en el año 2007, retoma de nuevo el poder para llevar a cabo las transformaciones que no se pudieron desarrollar en los 10 años de Revolución Popular Sandinista. Pero además de esas transformaciones que retoma el Frente Sandinista, hay nuevas transformaciones. Y en condiciones de paz, el Frente Sandinista desarrolla y diseña antes el modelo cristiano, socialista y solidario. Precisamente el modelo cristiano, socialista y solidario con el que iniciamos esta nueva etapa, ¿de dónde viene? Viene de la lucha de Sandino, viene de la lucha de Celedón, viene de todas las gestas libertarias de Nicaragua, viene del aporte de Carlos Fonseca Amador, viene de las transformaciones que inspiraron a la Revolución Popular Sandinista. Entonces, el modelo cristiano, socialista y solidario, a veces alguna gente cree que nuestro gobierno se lo sacó de la manga de la camisa. Este modelo está basado en el aporte histórico de la lucha del pueblo, en el aporte histórico de la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ahora podemos hablar de los logros que a partir de este periodo vamos impulsando, pues, y que nuestro Frente Sandinista y nuestro gobierno a la cabeza va desarrollando poco a poco. Hay distintos programas, y como dice usted, cristiano, socialista y solidario, pero al final el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Frase clave, programa clave para poder reconstruir Nicaragua y ver hoy en la libertad que tenemos, ver hoy en los distintos programas. Por ejemplo, hablando de programas del sistema de producción, Usura Cero, el programa Adelante, que son programas emblemáticos que dinamizan la economía en Nicaragua. El crecimiento económico que Nicaragua observa actualmente es un crecimiento económico que se da en condiciones de paz, de estabilidad, de tranquilidad, de estabilidad macroeconómica, de estabilidad financiera. Podemos retomar como un dato general el presupuesto general de la República que se aprueba cada año en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en el año 2023 fue un presupuesto un poquito más bajo que el que se aprobó para el año 2024. Actualmente andamos, desde el inicio que se aprueba
este presupuesto en el último trimestre del año pasado, casi en 180.000 millones de Córdoba. Estamos hablando que el presupuesto general de la República ha ido mejorando, se ha ido incrementando y cada vez nuestro país depende menos de apoyo externo, por ejemplo, en materia de donaciones. Con el presupuesto general de la República, nosotros tenemos capacidad de financiar el más alto porcentaje de los proyectos que se impulsan en Nicaragua. Lógicamente, siempre nuestro país hace préstamos a través de organismos multilaterales y a través de otro tipo de organismos. Antes, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BCE. Ahora tenemos el apoyo de la banca china, por ejemplo, el apoyo de la banca hindú. Hay países que están apoyándonos financieramente para llevar adelante los proyectos. Pero Nicaragua ahora tiene mucha más capacidad económica. El proceso inversionista va creciendo. El año pasado nosotros llegamos casi a 1.500 millones de dólares. Este año se espera que este rubro llegue a los 2.000 millones de dólares. En el tema de las exportaciones, este año vamos a crecer un 4.5%. Eso espera el Banco Central, incluso el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Entonces nuestra economía va creciendo poco a poco. Y eso implica que en la medida en que la economía se fortalezca, vamos a tener capacidad para impulsar más proyectos e impulsar megaproyectos, proyectos que ameritan mayor financiamiento, mayor aporte del país para ello. En términos, por ejemplo, de producción, actualmente los programas productivos contemplan acompañar a los productores. Antes se acompañaba a una cantidad pequeña de productores, ahora estamos hablando que se acompañan en distintos rubros a 200.000 productores, se acompañan a centenares de miles de mujeres, se acompañan a miles de nicaragüenses para el emprendimiento, por ejemplo, tanto en el campo como en la ciudad. Un acompañamiento que va en la tecnificación de la producción, porque al final los distintos ministerios que atienden el sistema de producción velan por la mejor semilla, velan por el cuidado adecuado vacuno, velan por la producción en sí, el grano mejorado y todas estas cosas que han venido avanzando en nuestra Nicaragua, desde fomentar la industria, fomentar el pequeño empresario, el agricultor, que toda la vida Nicaragua es una de las grandes fuertes agrícolas, y por ejemplo Granada, el proceso de producción de arroz. ¿Cuánto arroz produce Granada? ¿Hasta qué cantidad cubre la producción solo de un sector? Imagínense cómo ha venido ese acompañamiento que fortalece el sistema de producción, que podemos decir que estamos exportando carne, que estamos exportando distintos tipos de verduras y todo fuera para que complete la parte alimentaria nicaragüense y también podamos exportar, además de los productos novedosos o artesanales que están saliendo. Sale de todo acá y eso se ve en la economía familiar, en la economía interna. Las exportaciones, por ejemplo, el año pasado llegamos a unos 8.000 millones de dólares. De acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional, las exportaciones en Nicaragua, el Frente Sandinista y nuestro gobierno se proponen que al finalizar este periodo estemos cerca de los 20.000 millones de dólares. Es decir, las exportaciones van creciendo. ¿Por qué? Porque se van incorporando nuevos rubros, porque se va mejorando la tecnificación de los rubros tradicionales, se va mejorando, por ejemplo, la actividad ganadera. La inseminación artificial ahora es gratuita para los pequeños y medianos productores. Los sistemas de riego se van mejorando. Es decir, hay una lista de políticas que tienen los ministerios, que tienen que ver con el sistema de producción, que significan acompañamiento, que significan financiamiento, que significan capacitación técnica para los productores. Ahí tenemos las escuelas en el campo, tenemos la universidad en el campo, que tiene una meta de 20.000 alumnos para el campo. Tenemos las escuelas técnicas del campo para mejorar el nivel escolar de los productores, de los jóvenes que viven en el campo. De tal manera que la producción no solo se va incrementando, sino que va mejorando su calidad. Y no solo en el campo, también en la ciudad. En la ciudad también hay programas como Usuracero, que ya la mencionabas antes, que le ayuda a las mujeres específicamente, ¿verdad? Es un sector que le ayuda a las compañeras, y las compañeras son buenas administradoras y buenas pagadoras. Definitivamente. Administran mejor que nosotros los recursos. Eso sí. Eso está comprobado. Por eso es que el gobierno sabiamente ha decidido que esas políticas vayan dirigidas a sectores
que históricamente está comprobado que administran mejor tanto el dinero como los recursos que se les otorgan. Sí, no solo el programa Un Solo Cero dirigida a la compañera emprendedora, sino ahora el programa Adelante, que si vos estipulas tu empresa, haces tu papeleo, presentas tu balance, en qué vas a invertir, hay mucho financiamiento que se está llevando a cabo ahorita para dinamizar la economía, y esto también va de la mano con la educación, con los programas educativos y la tecnificación de estas personas para el fortalecimiento de cada empresa, a como lo vemos en todos estos programas de educación que se están implementando. Usted mencionaba la parte de tecnificación de las escuelas de campo, pero también vemos por toda Nicaragua ya 46, 47 centros tecnológicos que están en el área de industria, en el área de comercio, en el agropecuario que habíamos mencionado y en el área industrial. Toda esta capacitación técnica que hace que nuestra economía tenga las bases para poder fortalecerse a través de nuestra juventud. Aquí en nuestro país, la institución que dirige la capacitación técnica, la educación técnica, es el INATEC. Solo aquí en Granada tenemos varios centros de educación técnica. Tenemos que antes se llamaba ITAE, tenemos el Dictar Muñoz, antes se llamaba Intecna, que es el Centro Tecnológico Pedro Araujo Palacio. Tenemos el Centro José Dolores Estrada para todas las carreras agropecuarias. Solo aquí en Granada hay 3 centros. En el resto de departamentos. Cuatro. Tenemos el centro de Granada que se dedica a la parte gastronómica. Son 4 en total lo que tenemos. Lo que le llamábamos la escuela taller. La escuela taller. Que se llama Escuela Técnica de Granada. Ese es el nombre correcto. Pero en el resto de departamentos existen centros tecnológicos que están adecuados a lo que produce cada departamento. Por ejemplo, en Ocotal tenemos el Centro Tecnológico de Ocotal que se dedica directamente a todo lo que es café. Ahí tenemos prácticamente la Universidad del Café, está en el Centro Tecnológico de Ocotal. En el norte tenemos también que se especializan en el occidente tenemos que se especializan en cuestiones de hostelería, turismo y estos ramos también de gastronomía, esa parte de marisco y todo, está allá en Chinandega. En Ometepe tenemos un centro tecnológico. En Ometepe tiene muchos hoteles, muchos restaurantes, recibe muchos turistas. Entonces el INATEC montó un centro tecnológico y ya está funcionando, ya están capacitando a los compañeros. De momento no existen carreras técnicas, lo que existen son cursos de capacitación intensivos. La verdad es que el INATEC administra más de 60 carreras técnicas y los centros ya pasan de 50 en todo el país y cada año se va incorporando 1 o 2 centros nuevos. Entonces eso significa que en Nicaragua ya tenemos una fuerza de trabajo calificada a nivel técnico que puede continuar con la educación universitaria perfectamente. Además, nuestro sistema educativo cada día va mejorando su coordinación, su interrelación entre la escuela primaria, la escuela secundaria, la educación técnica y las universidades. Hay una comisión que dirige ese proceso de acercamiento entre los distintos subsistemas y se está trabajando en un proceso de revisar los programas que cada uno de los subsistemas educativos tiene para adecuarlos a las condiciones de la educación en el país. Ese fortalecimiento de la educación que hemos hablado también está en la educación superior. Muchos de nuestros padres lucharon por el 6%, por ejemplo, que en enero del 2007 se decretó la gratuidad de la educación y, por supuesto, el fortalecimiento a la educación superior. La educación en Nicaragua es absolutamente gratuita, a todos los niveles. Hay que aclarar algo. El hecho de que la educación sea gratuita no significa que no tenga costo. La educación tiene un costo. La diferencia entre los gobiernos neoliberales y nuestro gobierno es que los gobiernos neoliberales obligaban a los estudiantes, a los padres de familia, a la comunidad educativa a pagar el costo de la educación. En cambio, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional le ofrece de forma gratuita la educación a todo nuestro pueblo y quien asume el costo es el gobierno. Pero tiene un costo que es bueno hablar de este tema porque a veces nos olvidamos. Por ejemplo, en la educación técnica,
Si tocamos aquí el Centro Tecnológico Pedro Araujo Palacio, ¿cuánto cuesta sostener cada mes a un estudiante de cualquiera de las carreras? Haciendo cuentas hace poco llegamos a la conclusión que anda por unos 3.000 córdobas mensuales. Eso significa que al año un estudiante le cuesta a nuestro gobierno 36.000 córdobas. Hablando de costos básicos. Y eso sin meter que en el Pedro Arauz existe internado, que vienen jóvenes de todo el país, y ese sería otro costo ya que vienen a tecnificarse acá en el centro. Y se les garantiza comida, se les garantiza alojamiento, se les garantizan sus libros, se les garantizan los laboratorios. Todo es gratuito, pero esa gratuidad tiene un costo. Entonces es bueno hablar de ese costo. Y yo lo señalo por una razón, porque debemos superar también los problemas que tenemos. A veces tenemos bastante deserción entre los estudiantes, porque a veces alguna gente cree que la educación gratuita implica que no tenga calidad, y es todo lo contrario. La educación gratuita tiene calidad asegurada. Y yo que estoy ahora vinculado al tema de la formación docente, en el tema de la educación técnica es fuerte, es fuerte. Yo puedo comparar una maestría en cualquiera de las especialidades con una carrera técnica, y una es tan intensa como la otra, definitivamente. Es falso que alguien piense que la educación técnica no tiene calidad. La educación técnica tiene mucha calidad, y los profesionales que egresan de los centros tecnológicos de Nicaragua tienen mucho prestigio. Las empresas privadas los contratan. Hay muchos jóvenes trabajando en empresas privadas porque son buenos electricistas, son buenos mecánicos. Yo conozco a muchos jóvenes que han egresado de diferentes centros y están trabajando en las empresas privadas, están trabajando en instituciones estatales, otros están trabajando por cuenta propia. Así es que la educación es un tema que nuestro gobierno lo va impulsando, lo va desarrollando. Vamos a niveles superiores. Actualmente nuestro gobierno está interesado en formar, por ejemplo, en maestría, en doctorado a nuestros funcionarios públicos, a los compañeros que tienen distintas responsabilidades, y ya tenemos frutos. Tenemos compañeros que son jóvenes y que ya tienen niveles de maestría y de doctorado y que están a cargo de diferentes instituciones, y la gente a veces no maneja estos temas, y por eso es bueno señalarlo. Así como son las bases fundamentales, la educación en un gobierno, este gobierno ha avanzado mucho en la igualdad de género, de los derechos para todos, pero también compartir y dar su lugar a la mujer nicaragüense. Mujeres que hoy están en espacios públicos y comparten hombro a hombro en este gobierno, siendo iguales todos. Nicaragua ocupa el 5º lugar a nivel mundial en equidad de género. Solo nos superan los países nórdicos de Europa, que son los países más avanzados y donde ha gobernado la democracia, la socialdemocracia, y donde el capitalismo ha sido un poquito más suave que el resto del capitalismo salvaje. En nuestro país, la ley 331, que administra el tema electoral, garantiza la equidad de género. Por ejemplo, entre los diputados, el 50% son compañeras y el otro 50% son varones. Entre los concejales, el 50% son varones y el 50% son mujeres. En el caso del gabinete, en el Poder Ejecutivo, igual hay una buena cantidad de compañeras que son ministras y hay también ministros. ¿Por qué? Porque la ley garantiza la equidad de género. La ley nos ha ayudado a impulsar la igualdad entre el hombre y la mujer. No basta dejarlo como voluntad política. Por eso tenía que ser incorporado al sistema jurídico nicaragüense. Y eso nos permite avanzar más rápidamente. Vemos la equidad de género en todos lados. En todos lados la equidad de género va poco a poco avanzando. Y se va combatiendo aquella concepción machista que solo los varones podían ocupar determinadas responsabilidades. Incluso en la empresa privada hay empresarios, los más avanzados, que también le dan responsabilidades a las mujeres profesionales, a las mujeres técnicas. Y claro, mujeres profesionales, por ejemplo, nuestra ministra de Salud. Nuestra ministra de Salud ha luchado y ha sido parte de estos momentos tan difíciles para todo el mundo, y en temas de salud ella está haciendo parte, pero hablemos un poco de cómo hemos avanzado en temas de salud y esa fuerza, esa línea blanca que durante estos momentos de pandemia nos apoyó, nos ayudó y nos levantó. En el tema de salud hay una lista de indicadores. Por ejemplo, si hablamos de los indicadores, la mortalidad materna estaba en el 67.7%, bajó al 30%. Si hablamos, por ejemplo, de la mortalidad infantil,
estuvo en el 58.6%. Ha disminuido drásticamente. ¿Por qué? Porque las políticas de salud atienden a la mujer embarazada, atienden a la madre, atienden a los niños con sus vacunas, con sus medicamentos. A las embarazadas, ese ejército de bata blanca, las visitan en su casa y les dicen, bueno, ¿por qué no ha llegado a la consulta? Y las llevan a la consulta. Es decir, hay una atención especial para las embarazadas, por ejemplo. Si hablamos de la disminución de la desnutrición, también la desnutrición ha disminuido. Tenemos la merienda escolar, nuestro gobierno garantiza 1.200.000 raciones diarias. Eso contribuye a bajar la desnutrición de los niños. No es lo mismo un niño con hambre recibiendo clases que un niño comiendo sus tiempos normales. Hablamos, por ejemplo, de otros temas, los servicios de salud. Antes ahora hay 301 cirugías fetales. Esta tecnología en salud no existía. Antes no existía. Y ahora se están haciendo operaciones en el vientre de la madre, en el útero de la madre. Y han sido exitosas. Es más, de algunos países centroamericanos están viniendo aquí a Nicaragua. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de actividades como las personas con discapacidad. Se están atendiendo 191.720 compañeros a través de diferentes programas y sobre todo el programa Todos con Vos. Tenemos el caso de las clínicas móviles, ya vamos casi por 80. Antes no existía este servicio de las clínicas móviles, llevarle la salud a la comunidad, a nuestro pueblo. Ahora sí lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de terapias como la medicina natural y las terapias complementarias. Casi 2 millones de personas se han atendido. Antes no existía. Este servicio solo lo daba el sector privado. Ahora lo ofrece el Ministerio de Salud. Los equipos de fumigación. Ahora tenemos 2.168 equipos de fumigación. Antes habían 1.300. La vacunación en aquellos tiempos tenía una cobertura bajísima. Ahora tenemos una cobertura del 100%. Si nosotros vamos a los hospitales, yo me vacuné en estos meses anteriores en el hospital de Masaya. Ahí anda una compañera en su carrito vacunando a todo el que quiera. Ahí uno solo presenta su cédula, le hace la tarjeta y lo vacuna. La vacuna contra la influenza, igual. Ahí andan vacunando a todos los jubilados, a todas las personas que están en las edades correspondientes. De tal manera que los servicios de salud se han disparado, esa es la verdad. Ahora hay una atención masiva a nuestro pueblo. Antes no tuvimos ese tipo. Y si hablamos en el equipamiento igual, por ejemplo, en el Nora Astorga hay 2 aceleradores lineales. Los muchachos están instalando un tercer acelerador. Antes no existían. El INSS tenía que mandar a sus asegurados a Costa Rica a que se hicieran las sesiones de radioterapia. Ahora las sesiones de radioterapia las tenemos aquí. Viene gente de Centroamérica a hacérselas. Y hasta de Estados Unidos viene gente. Yo me encontré en el Nora Astorga a una señora que se está haciendo sus radioterapias aquí. Ella se las hizo en Estados Unidos y me dijo claramente que la dejó en la calle en Estados Unidos. Gastó todo su dinerito. Dice que se llevó alrededor de $80,000 solo en sesiones de radioterapia. Y aquí, totalmente gratis. Por hablar de un solo tipo de servicio. Si hablamos, por ejemplo, de las cirugías, aquí se hacen neurocirugías, extraer tumores del cerebro, extraer tumores de la columna vertebral. Y son operaciones totalmente gratuitas. En el Vivian Pelas, una operación de esta cuesta ¿cuánto? $7,000, $8,000, $10,000, $12,000 en el sector privado. Y si nos vamos a otros países son operaciones carísimas. Aquí se hacen de forma completamente gratis. Y al paciente se le garantiza todo su tratamiento, todo su medicamento. Así es que en Nicaragua hemos avanzado, hemos dado saltos, realmente hemos dado saltos, a pesar de las limitaciones históricas que ha sufrido nuestro país. A pesar de todo, por el esfuerzo y por la voluntad política del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional que encabeza el comandante Daniel y la compañera Rosario, es que hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Seguimos avanzando con estos nuevos hospitales que se están construyendo, estos nuevos centros de salud y a cada punto de Nicaragua donde se están llevando la salud. Si no tenemos un centro de salud, se mueve un vehículo en una móvil con los doctores para dar atención a cada punto de Nicaragua. Son 77 hospitales y los centros de salud y los puestos de salud se han incrementado en todo Nicaragua, de tal manera que la salud llega a todos los rincones de Nicaragua, así como llega la educación a todos los rincones de Nicaragua y así como llegan los programas que acompañan a los productores a todos los rincones de Nicaragua.
Bueno, así que hemos llegado ya al final de nuestro episodio. Vamos a dejar el comentario final, compañero Rodolfo Urtecho. ¿Cuál es el mensaje que le da a nuestra juventud en este 45-19? Mensaje primordial. Nuestros jóvenes tienen que aprender a defender este modelo. Los jóvenes tienen que defender la gratuidad de su propia educación. Los jóvenes tienen que defender la gratuidad de su propia salud. Los jóvenes tienen que aprender a defender su propio futuro. Y digo los jóvenes porque es un sector de futuro. Nuestros jóvenes son el futuro del país. También el resto de la población estamos obligados política, moral, espiritualmente a defender los logros de la revolución en esta etapa. Todos tenemos que defender la estabilidad, la paz, la tranquilidad, porque estas son las condiciones que nos permiten seguir progresando, seguir transformando Nicaragua, luchando por ese futuro luminoso por el que luchó Sandino, por el que luchó Celedón, por el que lucha nuestro pueblo, encabezado por Daniel y Rosario en esta etapa. Gracias, compañero Urtecho. Gracias por acompañarnos en este episodio especial. La Revolución Sandinista cumple 45 años, el 19 de julio, inspirado en luchas y justicia social y, por supuesto, la soberanía. Nos vemos hasta la próxima. Estaremos hablando en temas de juventudes y, por supuesto, los avances desde las municipalidades. Desde Adelante Granada, gracias.